Mañana empieza en Washington la cuarta ronda de conversaciones del TLC y la verdad es que de acuerdo a lo que yo he escuchado, leído y percibido, pues no tiene destino. Por eso le aprecio mucho hoy al secretario de Economía que haya aceptado volver a este estudio, Ildefonso Guajardo, para que nos diga. Ildefonso, gracias por venir, buenas tardes. Gracias. A ver, ¿tiene destino esta negociación o no? Sí, sin duda, Joaquín, en cualquier proceso el esfuerzo de encontrar una solución siempre existe, teniendo conciencia de las restricciones que hay. Aquí hay una clara restricción en materia de los tiempos de esta negociación, los cuales pues te dicen que hay que simplificar el proceso. No es una negociación tradicional que te vas a llevar 3 años en fuegos artificiales y fichitas. Es una negociación donde tienes que tener claro dónde está el terreno común que puede aportar una solución. Hemos visto con el desarrollo de textos, con el aterrizaje de propuestas, pues que claramente hay diferencias en muchas áreas y sectores. Creo que lo que tenemos que lograr en esta cuarta ronda es llegar a definir, muchas de las cosas que están en la mesa son inviables porque afectan a todos los participantes de todos los países. O sea, no estamos viendo que, por ejemplo, si pretendes alejarte del texto convencional de empresas del Estado como el que hicimos en TPP, pues te puedes dar un balazo en tu propio pie porque le vas a meter restricciones a los inversionistas estadounidenses en materia de energía. Darte cuenta que tu propuesta en materia agrícola pues te va a afectar a ti porque abres expectativas a los intereses proteccionistas del lado mexicano, por ejemplo. Entonces, es tiempo ya de dejarnos de estar abriendo frentes en todas partes, ponernos de acuerdo en todas aquellas áreas, como ya lo hicimos en casi 7 capítulos que sí vamos a poder cerrar muy rápido. ¿7 de cuántos? 7 de alrededor de 28 capítulos. Que claro, que son los que más conjuntan intereses comunes, pero ya es tiempo de definir, cuáles son las preocupaciones reales de nuestros liderazgos que tenemos que acomodar y busquemos esas soluciones. Eso es el objetivo. Ahora, lo que sí has escuchado tú y es la reflexión que haces, es que ya muchos actores del lado mexicano, del sector privado, del sector político, del legislativo, lo que están subrayando lo que yo dije desde hace mucho cuando tú me invitas al programa, que es, estamos sentados en esta mesa con el propósito propositivo de encontrar una solución, pero tampoco estamos ausentes de un escenario alternativo. Y ese escenario alternativo es el que está perfectamente visualizado. ¿Cuál es? Básicamente tienes un tratado que tiene 22 años de operación y que es muy importante y que ha generado una marca, el famoso branding de TLC, pero que al mismo tiempo no tiene el mismo valor de acceso al mercado que tenía hace 22 años. ¿Por qué? Porque el mundo unilateralmente ha venido desgravando los aranceles de nación más favorecida. Te doy un ejemplo. Cuando empezó NAFTA, el sector textil tenía casi el 20% del mercado norteamericano de prendas de vestir. Al momento en que los compromisos vinieron bajando los aranceles para Vietnam y para China, pues nos quitaron la mitad de ese mercado. Entonces el valor de acceso que tuvimos hace 22 años no es exactamente el mismo valor de acceso que hoy tenemos. Y Estados Unidos multiplicó los tratados comerciales que hizo. Pero además es bien interesante meterte en las cifras del comercio exterior del año 2016 y ver, por ejemplo, que del 100% de nuestras exportaciones, el 70% va a América del Norte. Y de ese 70%, la gran parte entraría como quiera arancel cero o sin reclamar el beneficio del tratado, y llegas a la conclusión que solo el 20% del total de nuestras exportaciones estaría sujetos a algún tipo de gravamen. De ese 20%, el 80% o el 16% del total de exportaciones enfrentaría gravamen promedio del 3%, entre 0 y 9. Solo 4% de nuestras exportaciones totales podrían enfrentar picos arancelarios. Y si entras a la cinta con información privilegiada, ves que el número de jugadores involucrados, ¿quiénes son? Las 3 empresas que producen camionetas, los que producen melones o espárragos. Tú te puedes juntar con esos actores y diseñar una estrategia alternativa de cómo diversificar, de cómo mejorar, de cómo ayudarles a competitividad. O sea, señor secretario de Economía, México se puede levantar sin problema de la mesa de negociación del TLC. No sin problema, porque estaría yo echando mentiras. Sin problemas graves. Sin problemas serios, estructurales, de potencial país de largo plazo. Sin embargo, tenemos la responsabilidad también que los mercados entiendan muy bien las fortalezas de esta economía para que no haya sobrereacciones de corto plazo en los mercados. Lo entiendo, porque hoy todavía vuelve a mandar un tuit Trump en la víspera de que se sienten mañana, de salirse. Así en la entrevista que revelaron ahí de un medio norteamericano, ¿no? Forbes, que hizo algunos comentarios ahí también en ese sentido. Pero de alguna manera eso ha sido un tema recurrente. Es decir, podríamos decir que hay dos realidades.
¿La de Trump y sus tweets y la de sus negociadores? Yo no llegaría a ese extremo. Te diría, los negociadores que están en la mesa están con muy buena voluntad de ir avanzando lo avanzable. Traen instrucciones muy específicas en algunos temas que hay que ser realistas. O sea, eso no quiere decir que el negociador norteamericano no está atendiendo las expectativas de su presidente, que es lo que introduce el grado de complejidad. Entonces, sí hay un grupo profesional que avanza en lo avanzable, pero que traen ahora nuevas indicaciones de lo que tradicionalmente traían. Y ese es el gran reto, cómo aterrizar esas nuevas instrucciones sin que sean destructivas de valor de lo que hemos logrado hacer. O sea, que han endurecido sus posiciones. Yo te diría que lo que han hecho es puesto ya en blanco y negro muchas de las cosas que ya habían señalado en discursos, en editoriales, en posicionamientos. Y que de alguna manera yo siento que innecesariamente están poniendo un poquito de fuegos de artificio en más temas de los necesarios, cuando en algunos casos te das cuenta que ni siquiera nosotros, su propio sector privado, está conteniendo esos objetivos. O sea, están tirando demasiado de la liga. Se está estirando la liga. La están tirando ellos. Sin duda, sin duda. Y nuestro trabajo es dejar claro que hay voluntad de lograr un acuerdo que sea conveniente para todos, de un espacio que permita al presidente de los Estados Unidos acercarse en algunos temas de su narrativa sin que destruya claramente el valor. Es decir, que todos ganen algo. Pues esa es la política, ¿no? Y esa es la negociación. Que todos cedan algo para que todos ganen algo. Así es. Pero Trump no está dispuesto a ceder nada. Por lo menos en su retórica. Y ahí sí que hay que tenerlo claramente definido, ¿no? Porque eso lo hemos visto permanentemente en esa retórica, ¿no? Inclusive lo hemos visto en esferas mucho más delicadas que un acuerdo comercial, como es la amenaza de los temas nucleares, ¿no? Entonces, siempre hay que estar conscientes de que hay que estar trabajando la realidad, hay que estar tratando de avanzar soluciones. Y hay otro tema, Joaquín, que es bien importante. Yo creo que dentro del grupo de influencia del presidente hay un grupo de hombres que entienden claramente el valor geopolítico de esta relación y que eventualmente, conforme nosotros tengamos o no tengamos resultados, va a haber interacciones que van a poner ese balance en equilibrio. Bien, había hecho, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo dijo Herminio Blanco, uno de tus antecesores, que está en el cuarto de al lado, ¿no? Así es, es asesor del CC. ¿Qué hay un 50% de posibilidades que México se levante? Mira, yo siempre evito hablar de porcentaje de posibilidades. Yo te lo planteo de otro modo. Que sí existe la posibilidad de que México se levante de la mesa. Yo te diría que existe la posibilidad de que México mantenga una posición firme, una posición clara, constructiva, que si no le parece suficiente a la administración Trump, finalmente los que se van a levantar de la mesa serían ellos. Porque recuerdas, el tratado seguirá con Canadá, independientemente de que los Estados Unidos quieran o no denunciarlo. O sea que México sí está dispuesto a levantarse. México está dispuesto a mantener su posición, independientemente que Estados Unidos considere que no es suficiente lo que hemos puesto en la mesa. O sea que sí hay vida después del TLC. Sin duda que hay vida después del TLC, y eso dependerá de los mexicanos, de poner en su justa dimensión el reto, y está demostrado con números concretos de que esto es sin duda manejable, y eso es lo que nos da fortaleza en la negociación. Ahora, el presidente, y aquí me lo comentaste ya hace mucho tiempo, la instrucción del presidente era que con el TLC se negociaba todo. El mensaje de aquel día veintitantos de enero del señor presidente es: esta negociación es integral. Así es. Es integral. ¿Qué quiere decir? Que no podemos esperar que una cosa no se resuelva y que hay expectativas de que las demás sigan funcionando como siempre, ¿no? Entonces, ese es el tema geopolítico, de cómo todo está entrelazado. Ahora yo digo esto: si se rompe el TLC o si se levanta Estados Unidos, pues de acuerdo a la declaración del presidente y de acuerdo a lo que tú habías ampliado, pues acabó la colaboración migratoria, de seguridad, de sanidad, de transporte. Yo creo sin duda que abres un espacio de altísima complejidad, donde la voluntad claramente de los mexicanos no será tan entusiasta en un sistema de colaboración cuando recibes un maltrato en uno de los frentes y los otros. ¿Qué determinará el futuro? Así como el comercio con Estados Unidos seguirá, porque estamos en condiciones de los compromisos de la OMC y por lo tanto no es el fin del comercio. En los otros temas habrá sin duda
la coordinación necesaria por nuestros propios intereses, pero no el voluntarismo de apoyar más allá de lo que nos marcarán los compromisos para nuestra propia seguridad nacional y para nuestros propios objetivos. ¿Y esto ya lo saben ellos? Yo creo que el equipo del presidente Trump está muy consciente y creo que tanto el secretario de Defensa como el jefe del gabinete son hombres que tienen una larga historia de relación con México, que se han coordinado con nuestras Fuerzas Armadas y conocen el nivel de complejidad que esta relación tiene. Empieza la cuarta ronda mañana en Washington. ¿Cuáles siguen? Básicamente yo voy a Washington este fin de semana, tendré agenda con diferentes actores de estos temas adentro y fuera del gobierno. El martes es cuando haríamos las declaraciones ministeriales, reuniones bilaterales y trilaterales, y la siguiente ronda seríamos anfitriones en México, o sea, seguiríamos una vez más una nueva serie de rondas, y después Canadá, que están sería en noviembre México. Pues despido la transmisión de Telefórmula, amigos de Telefórmula, gracias, buenas tardes. Por supuesto seguimos aquí en Radio Fórmula. A ver, secretario, entonces, cuando estamos hablando de esto, sigue existiendo un plazo, no digamos fatal, pero un plazo formal para terminar esta negociación. Siempre que lo hemos compartido, Joaquín, he dicho, están alineados los incentivos para que esto se concrete en un término no más allá del arranque del 18. Y eso es cierto porque los principales interesados es Washington, porque saben que cerrar un trato con un presidente y estar expuestos a que sea otro presidente el que lo implemente, ellos son el mejor ejemplo que no te puedes arriesgar a eso, porque TPP lo negoció Obama y lo tiró a la basura Trump. Entonces ellos están también muy interesados que si llegaran a tener un acuerdo con nosotros, seamos nosotros mismos los que nos garanticemos que ese acuerdo se concreta. Y si te vas más allá de marzo, nadie te garantiza que se concrete. Y además ellos tienen elecciones intermedias en noviembre. En noviembre para toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y no sé cuántos gobernadores, ¿no? Así es. Y además, como tú sabes, esto es kriptonita política para los diputados y senadores que van a elección, que nunca les gusta mezclar sus elecciones con votos en materia comercial. En fin, entonces, repito, así hay vida después del TLC, secretario. Sin duda hay vida, y esa vida depende de la convicción de nosotros, los mexicanos, para fortalecerla y definirla. Pero también depende, en gran parte, secretario, de cómo nos lo expliquen. Sin duda. Y yo creo que este ejercicio que te compartí, en términos del nivel de exposición del comercio internacional, es un mensaje que tenemos que permear para que estemos conscientes de que también tenemos fortalezas para poder seguir con toda convicción en esta mesa, procurando una solución constructiva y positiva, pero estando listos por si ese escenario no se cumple. Y también que quede claro que si ese escenario de la renovación, vamos a llamarlo así, del TLC se incumple, no va a ser la misma relación, no va a ser el mismo trato, la misma disposición en los otros aspectos de la relación bilateral que pasa, insisto, por seguridad, salud, sanidad, migración y otros acuerdos que yo desconozco. Sin duda, eso es lo que uno lee a partir de esa integralidad que sin duda replantea aquella famosa compartimentalización de la relación. Gracias, secretario. Gracias, Joaquín. Y hablamos la semana que viene después de la ronda. De la ronda, ¿no? Sin duda. ¿Ya estamos puestos? Pues. Gracias, Ildefonso. Buen viaje y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.